La crisis de la vivienda no solamente afecta a aquellas personas que quieren independizarse o incluso comprar una casa, sino que está poniendo en jaque algo mucho más profundo: el sistema de pensiones, el relevo generacional e incluso el futuro de la humanidad. En un momento en el que envejecemos como sociedad, nacen menos hijos, se disparan los precios del alquiler y las ciudades se vuelven cada vez más excluyentes, parece que estamos olvidando algo esencial. No se puede construir una sociedad próspera sin un lugar digno donde vivir, porque detrás del colapso del sistema de pensiones, de la desigualdad creciente, de la soledad no deseada y del estancamiento económico hay una raíz común: la vivienda. No solo se trata de la falta de oferta de oportunidades, sino el futuro que nos estamos construyendo y de cómo, si nos atrevemos, podemos construirlo mucho mejor. Hoy te lo contamos con una mirada optimística. Hay un problema de base que es global, que es la falta de oferta de vivienda, tanto privada como pública, y que los alquileres y los precios de la vivienda están aumentando mucho más de lo que aumentan los salarios, tal y como vemos en este gráfico de World Economic Forum. Y aquí podemos ver justamente cómo en la gran mayoría de países del mundo, pues sí, el problema de la vivienda es un gran problema para millones de personas, sobre todo las más jóvenes y en los colectivos más vulnerables. Esto es incluso peor en casos como el de España, que otra vez, esto es un problema global, pero en España desafortunadamente hay un problema muy grave con la vivienda y también otros que veremos más tarde. Y en este caso vemos justamente que por cada vivienda creada, que es 0,5 en concreto, hay un hogar creado. Es decir, faltan al menos anualmente el doble de viviendas por cada hogar que se crea, tal como vemos en este gráfico de Economista. Tal y como vemos en el gráfico, en 2007-2008 obviamente había un desajuste muy elevado e incluso más oferta que demanda, y por razones obvias que ocurrieron entonces, la crisis de 2008, por la burbuja inmobiliaria, desde entonces prácticamente no se ha construido vivienda a nivel de los hogares que se crean. Como se decía, hay menos de 0,5 viviendas por cada nuevo hogar creado. Hay mucha más demanda que oferta por razones de demanda, de demografía, y las razones por las ofertas pues hay varias que podemos explorar más adelante, pero que definitivamente vemos un gran desajuste de oferta y demanda, y esto es muy grave porque no solamente se trata de un año, de 2025, como vemos en el gráfico, donde las líneas naranjas y azules están por debajo del gráfico de la barra gris, sino que es acumulado, y cuando esto se acumula es que el déficit cada vez es mayor, y por mucho que uno quiera empezar a construir en 2025-2026, incluso el déficit seguirá existiendo. Y esto es en gran parte por un diagnóstico equivocado sobre el problema de la vivienda, porque parece haber catapultado al gobierno y está resultando un enorme fiasco de política pública que va a seguir agravándose, que se va a perjudicar especialmente a los más vulnerables y a los más jóvenes. Esto se ha traducido en una batería de regulaciones y de políticas públicas potencialmente bien intencionadas, porque la causa es distinta a la consecuencia y la intención se ha puesto en la consecuencia, algo erróneo, pero potencialmente bien intencionado, poniendo el foco en la consecuencia, que es el precio, que es muy elevado, y también la accesibilidad, pues que es muy baja, poco se ha hecho, y en el mejor de los casos se ha quitado el foco del problema, que es la falta de oferta, tal y como veíamos en el gráfico anterior, y en el peor de los casos es que ha agravado muchísimo el problema, que es en este caso desincentivar a que se cree más oferta privada y también pública en el gran problema que tenemos, porque otra vez es una falta de oferta, que la demanda ha subido mucho y la oferta se ha quedado estancada, no en este año solamente, sino en los últimos años, tal y como veíamos en el gráfico anterior. Implementar una política que desincentive la oferta, por ejemplo, un control de precios, que algo que economistas... No hace falta economistas profesionales, sino en economía, en el primer curso que no le enseñan en la carrera o en la universidad, en el bachillerato, donde sea, o incluso en cualquier curso buscándolo en ChatGPT. Vemos que esto desincentiva la oferta. Y en casos donde hay un control muy elevado, monopolístico o oligopolístico, es decir, que hay 2, 3, 4 actores que tienen todos los pisos del mercado, todos. 2 bancos tienen todos los pisos. O 7 bancos y 2 fondos de inversión y el gobierno tienen todos los pisos de España. Bueno, en ese caso, seguramente por prácticas de antimonopolio o oligopolio, se quiere establecer un precio máximo, porque es que estos tienen todo el poder y poner el precio que sea en algo tan esencial como es la vivienda, porque la gente pagará de todas maneras, porque es algo esencial para la vida. Pero no es el caso. España, en este caso, igual que muchas otras partes del mundo, la gran mayoría de
propietarios son unipersonales. Son pues familias que tienen un piso, su propio piso, o su piso y otro más para inversión o vacacional. La mayoría de casos, otra vez, es de personas pues, que podrían ser cualquier persona conocida. O seguramente tengas a una persona conocida que tenga un piso, ¿no? Razón por la que otra vez poner un tope de precios no tiene sentido y que agrava el problema, que es el caso más exponencial, es en Cataluña. En Cataluña, desde hace ya varios años, puesto este tope máximo en los precios, lo que hace que uno decida, por la razón que sea, porque por ejemplo puede tener una hipoteca muy alta de ese piso que había pensado poner en alquiler y que no le sale a cuenta, porque había pronosticado que podría subir alquiler, pero de golpe tiene que bajarlo mucho más, y decida pues no ponerlo en alquiler sino vender, o crear un mercado negro, o peor, o en el caso que lo quiera poner en alquiler, como sigue faltando tanta oferta y cada vez la falta de oferta va bajando cada vez más porque se ponen clavos, se ponen desincentivos para crear más oferta, y la demanda sigue subiendo porque hay pues, personas inmigrantes o más hijos o personas que se divorcian o básicamente amigos que se quieren ir a vivir juntos. La demografía sigue aumentando, lo que hace pues, que no hayan pisos. Si no hay pisos, o sea, muy pocos, vamos a otra vez el ejemplo de la persona que quería poner su piso, se había hipotecado y quería poner el piso en el mercado de la vivienda en alquiler, pues ¿qué pasará? Otra vez hay mucha menos oferta, hay más demanda, no puedes uno pues filtrar por precios que ojalá fueran pues asequibles para todo el mundo. ¿Qué hace uno? Pues entonces filtra de dos maneras, que tiene el mejor currículum, la mejor situación financiera, que justamente no son ni los colectivos vulnerables ni los jóvenes. Por lo tanto, puedes mejorar el que no haya precios elevados, pero la accesibilidad es entonces aún menor. Lo que no es raro que cuando uno busca piso por idealista, pues un buen piso vuela en cuestión de segundos. O segundos no, pero semanas, ya me entiendes. Y claro, esto hace que vemos que es un problema de accesibilidad muy elevado. Otra vez, porque se ha intentado poner foco en una consecuencia, pero no en la causa, que la causa era la falta oferta versus la gran demanda que hay. Otro caso sería donde no hubiera demanda relevante, pero en este caso sí que la hay, la va a seguir habiendo, la oferta está desincentivada desde el sector privado pues a producir más vivienda o ponerla en el mercado, lo que hace que haya un desajuste muy elevado y que los precios aumenten. Si paras los precios, no hay prácticamente accesibilidad que se ajusta para los colectivos más vulnerables y los más jóvenes. En este caso, hablando de Cataluña, en Barcelona en concreto, entró en vigor una ley que pues, los promotores tienen que poner el 30% de su parque de vivienda, es decir, de lo que construyen, a vivienda social. Lo que en el papel está muy bien, puede tener sentido si es el objetivo final que uno quiere conseguir. De hecho, la vivienda social bienvenida sea pues, casos como Villena, ¿no? ¿Qué pasa? Tú ponte en los zapatos de una persona promotora, ¿no? Empiezas tu empresa, pues te va bien el negocio, asumes muchos riesgos y de golpe pues quieres construir un nuevo parque de vivienda y tienes tu dinero, tu capital, bloqueado durante al menos 10 años. Entonces pues, lo vas construyendo, tienes los permisos, obviamente después los vendes y tal y tal. 10 años. Y oye, hay esta ley especial, esta regla que te cae del cielo desde el ayuntamiento y te dice, escucha, el 30% de lo que tú construyas va a ir para vivienda social y lo tienes que o bien vender a un precio de mercado mucho más bajo o poner en alquiler. Y tú te preguntas, bueno, yo lo puedo hacer encantado, pero a ver, es el 30%, es mucho, ¿eh? Y además, ostras, en los últimos años, pues la crisis de la energía, pues la energía cuesta mucho más. Vale, me suben los precios míos. Oye, hay tarifas sobre el acero y el hierro y me ha subido muchísimo el precio. Además que por la crisis de suministro también ha subido todos los precios generales de los materiales que yo tengo, como por ejemplo el hormigón. Bueno, que vas sumando la lista, oye, que me han incrementado muchísimo los precios y que además solamente tenga alguna queja de algún vecino, algún movimiento social, que muy entendiblemente se quejan por la problemática que hay en la vivienda. Y escucha, que entre una cosa y la otra, no sé qué, no sé cuántos, y que además ya es complicado construir. Tengo que estar casi un tercio va a vivienda social, pues oye, me voy a hacer otra cosa. Voy a construir en otro país, o decido no construir y a dedicarme a hacer otra cosa. Porque al final es que es muy complicado. Y estoy asumiendo un riesgo enorme, ¿no? No es que sea aquí yo un multimillonario y nada, es una empresa familiar que me empecé a dedicar a esto, al negocio de la construcción, y es que no lo veo, yo no lo veo. Pues esto llevado al papel, lo que ocurre es que ni vivienda social ni vivienda. Nadie decide construir.
Obviamente no es nadie, claro que hay gente y actores que construyen. Y aquí es donde surge, pues muchas veces, la especulación, porque, claro, si casi nadie construye, hay una demanda altísima, pues yo tengo casi todo el poder de mercado. Hablábamos antes que los bancos, no es que tengan 2 o 3 bancos tengan todos los pisos, no, está compartido con muchísimas personas, millones de personas en España, no es un oligopolio. Pero en este caso los que construyen sí que son unos pocos, los que se atreven a hacerlo, por lo que tienen un poder de mercado bastante elevado en vivienda nueva. Y es normal que ahí surja prácticas potencialmente abusivas. La especulación surge por una consecuencia, no es la causa de la falta de accesibilidad y de los precios elevados de compraventa y alquiler, una consecuencia. Y si hubiera mucha oferta o mucha menos demanda, una o la otra, no existiría la especulación. Porque entonces habrían tantos pisos que si uno quisiera especular y hacer prácticas antiabusivas... Sí, bueno, no hacerlo bien ni ser empático con personas de colectivos vulnerables y jóvenes. Bueno, es que no se podía dar la especulación porque esta persona pues se iría a ver otro piso. Porque habrían centenares de pisos. Uno buscaría un idealista y no vería pues que en cuestión de una semana pues, los pisos que le gustaban volaran. No. Que uno tiene la oportunidad de ir a ver muchos otros pisos y la realidad es que puede incluso repensárselo muchas veces a ir a un piso o a otro, que habría mucha más oferta y no volarían y no tendría que aceptar todo sí porque es que se va, ese piso se va y es mi única opción. No, es que no existiría la especulación si la oferta y la demanda estuvieran equilibradas. Por lo que otra vez, esto es un problema de oferta sobre todo, en concreto de desajuste entre la oferta y la demanda. Y si te dijera de golpe y porrazo que no el sector privado tiene que asumir este rol, sino el sector público, y si el sector público pudiera construir todas las viviendas sociales del mundo y todo fuera maravilloso y asumiera este rol el sector público, pues ojalá fuera así, de verdad lo queremos. Pero como dice el mismo título del vídeo, es que la vivienda y las pensiones y el futuro que nos estamos construyendo, pues es una realidad. Y la vivienda y las pensiones están interrelacionadas y mucho. ¿Por qué? Porque tal y como vemos en el gráfico de aquí, el gasto en pensiones contributivas supone el 11,5% del PIB, lo que es mucho. ¿Y qué significa esto en materia de presupuesto en lo que está aprobado del gobierno? Como vemos aquí en este gráfico, el 42%, 190.000 millones están enfocados en las pensiones, es decir, 42%, el 10% se va a la deuda. Y como vemos más abajo en lo que sería vivienda social, vemos que en comparación es completamente irrisorio el acceso a la vivienda y fomento de la edificación. 3 versus 190 es nada, es de hecho un 0,6% del presupuesto. Y uno podría decir, sí, pues vamos a reenfocar el presupuesto o vamos a aumentar el presupuesto de la manera que sea. Se puede intentar todo eso, pero como se puede ver aquí, las pensiones cada vez cogen una parte más grande del pastel, lo que hace que todas las otras partidas presupuestarias pues sean más difíciles de llevar a cabo, de aumentarlas o incluso mantenerlas, porque el reto es incluso mantenerlas, porque las pensiones cada vez se van a llevar una parte más grande de este presupuesto, lo que hace que el sector público lidere la construcción de vivienda social a largo plazo sea una tarea muy difícil de realizar sobre plano. Y además, si lo ves en el ejemplo práctico, España no tiene un buen track record, igual que en general el sector público, de construir vivienda a largo plazo para las necesidades completas de su población. Otra cosa sería es que, bueno, mira, me das el ejemplo de Viena, donde hay muchísima vivienda social y pues mira, pues vamos a confiar, ¿no? Porque pues se ha hecho muy bien y ¿por qué no? Que en España no es la realidad, el presupuesto que se destina es muy bajo, cada vez probablemente sea más bajo y además seguramente el sector público no tenga el expertise para construir vivienda como la tiene el sector privado, lo que hace pues que este rol desafortunadamente no creo que esto lo solvente el sector público. Otra vez, desafortunadamente, y ojalá me equivoque y sea lo contrario, y hay una revolución completa. Pero de momento no parece que sea el caso. O incluso si la hubiera, esto uno lo ve a 3, 4, 5, 6 años vista y no, ni este año ni el que viene ni dentro de 2. La planificación a la hora de construir y el hecho de construir pues hace que no sea tan fácil, igual que hay otros problemas de la oferta como por ejemplo la productividad o la falta de mano de obra en este sector. Sé que no es un problema fácil, pero las pensiones y la vivienda están completamente interrelacionadas y de hecho solventar un problema ayudará a que también el otro sea más solventable y viceversa. En definitiva, la vivienda es un problema mucho más elevado que la accesibilidad y el dinero. Las políticas públicas se han enfocado
en la consecuencia y no la causa. Y esto ha hecho que se desincentivara producir más y mejor, tanto el sector privado como también, ojalá, del público. Además, las pensiones ponen en jaque que se pueda construir más vivienda pública y viceversa. Y nos tenemos que enfocar en solventar ambos problemas, porque de hacerlo así podremos también ayudar a que ambos prosperen. Creemos que no solamente se trata de construir más, sino construir mejor. Que el sector público tiene un rol muy relevante, incluso si quisiera liderar y construir, pero sobre todo en poner y establecer bien las políticas públicas que harán que el sector privado eventualmente pueda solventar este problema. Porque si el sector privado, las empresas también tienen un rol para solventarlo. Y otra vez, no castigándolas, no demonizándolas, sino creando el marco adecuado para que éstas puedan prosperar. Y si no pueden o no quieren, entonces sea responsabilidad del sector público que asuma este liderazgo para construir mejor y otra vez para que todas las personas, incluyendo las personas más jóvenes y las más vulnerables, tengan un futuro mucho mejor del que tienen ahora. No dudes en mirar este vídeo en relación a las pensiones por si te interesa más este tema. No dudes en suscribirte si te gusta este contenido y, como siempre decimos aquí en Optimisticus, disfruta optimísticamente la vida, abraza esa curiosidad que tienes dentro y, sobre todo, si quieres y si puedes, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.